Buenos días. En el presente video se hará una presentación sobre el tema de la fotosíntesis en base a las clases que se han recibido en la universidad e investigaciones posteriores que se realizó por parte de los estudiantes. Para empezar, se tiene que saber lo que es la fotosíntesis, que es un proceso bioquímico mediante el cual las plantas, algas y bacterias fotosintéticas logran convertir materia inorgánica en forma de dióxido de carbono y agua en materia orgánica, o sea, en azúcares, principalmente en glucosa. Y todo esto aprovechando la energía que proviene de la luz solar. Ese es el principal mecanismo de nutrición para todos estos organismos de carácter autótrofo y que poseen clorofila, que es el pigmento esencial para el proceso fotosintético. O también se puede mencionar en los organelos conocidos como los cloroplastos. Y la importancia de la fotosíntesis radica en un punto que ya mencionamos, que es la forma que estos organismos autótrofos tienen de generar su alimento, para que ellos también puedan realizar la respiración celular. Y como una importancia, como un punto aparte que también afecta a los heterótrofos, es la producción de oxígeno que se da en todo este conjunto de reacciones que se dan, puesto que los heterótrofos, como los seres humanos, por ejemplo, todos necesitan oxígeno para poder realizar la respiración celular. Y las plantas se encargan de filtrar el dióxido de carbono que se encuentra en abundancia en el aire que se respira y generan oxígeno. ¿Y cuáles son los organismos que pueden realizar la fotosíntesis? Como se mencionó, son todos aquellos que posean clorofila o cloroplastos. Puede ser de forma natural, como las plantas o las algas, y también vía la ingesta de otros organismos que posean estos pigmentos, como es el caso de algunas bacterias y algún tipo de babosa de mar, por ejemplo. La fotosíntesis tiene dos fases, la primera llamada luminosa y la segunda fase oscura. Primero se hablará de la luminosa. En esta etapa de la fotosíntesis va a depender de la luz solar, algo muy contrario a lo de la segunda fase, pero siguiendo en lo que estábamos, toda la energía es captada por la clorofila, donde se encuentra cada una de las células vegetales y que son el organelo más importante de la fotosíntesis. Dentro de los cloroplastos se encuentra su unidad estructural llamada tilacoides, que son los encargados de absorber fotones. Y para entender cómo empieza la fase, aquí se presenta la fórmula química de la fotosíntesis y se puede ver que inicia con 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono, que después formarán glucosa. Pero antes que se forme este azúcar, esta fase luminosa tiene un proceso el cual se explicará ahora. El proceso de la fase luminosa cuenta con 4 etapas: la fotoexcitación, fotólisis del agua, la fosforilación y fotorreducción. Y hay que entender que este proceso se realiza en la membrana tilacoidal, dentro de la tilacoide. Empezamos con la primera fase, que es la fotoexcitación, que lo que quiere decir que hay un tipo de estímulo el cual se va a dar gracias a la luz solar a la clorofila. Esos dos fotosistemas que se encuentran ahí, que son de color verde, están en la membrana tilacoidal, que es donde se ubican las clorofilas. Pero la clorofila del fotosistema número 1 se va a excitar con un tipo de luz, ya que se necesita una longitud de onda de unos 700 nanómetros. Al igual que el fotosistema número 2, que necesita menos una longitud de 680 nanómetros. Todo esto se puede excitar cuando la luz cumple esas condiciones. Y para el fotosistema, cuando por fin lo hace, reacciona y va a dar 2 electrones. Esos electrones se van a transportar por la cadena transportadora de electrones que está ubicado en la parte exterior de la membrana tilacoidal. Esto quiere decir que se mueven de elemento en elemento, como pasa ahorita, que esos electrones van a ir directamente al lado derecho
con un elemento llamado ferroxina. Y este elemento que contiene electrones como la clorofila del sistema, le pasó los electrones. Al capturarlos, la ferroxina va a regalar otros 2 electrones. Pero ahora, el fotosistema número 1 se ha quedado sin electrones y es por eso que el fotosistema 2 va a ayudarlo a reaccionar con estímulos al primer fotosistema. Y esto lo va a hacer por medio de la luz, donde le dio una longitud de onda de 680 nanómetros, como lo habíamos dicho anteriormente, para que se pueda excitar y ayudar al primero. Y eso, de paso, nos va a regalar 2 electrones más. Se van a ir a otro elemento directamente llamado plastoquinona, que también se encuentra lleno de electrones, y va a ir a otros 2 electrones. Esos 2 electrones van a pasar al citocromo B y F y los va a pasar a la plastocianina, que es otro elemento, y los va a pasar al fotosistema número 1, así recuperando todos esos 2 electrones. De ahí pasamos a la fotólisis del agua, que durante este proceso se va a dividir una molécula de agua mediante la luz, el cual se logra haciendo que la planta primero absorba y llegue a la tilacoide, pero también a la vez la está absorbiendo a la luz solar, haciendo que se divida la molécula. Cada molécula de hidrógeno va a perder el único electrón que posee, por lo tanto, si pierde electrones significa que tiene cargas positivas de hidrógeno y se van a ir al NADP. Y mientras tanto, el oxígeno es liberado, es el oxígeno que todos los seres vivos ingerimos. Y los 2 electrones se van a ir al fotosistema 2, recuperándolos otra vez. Entramos a la tercera etapa, que es la fosforilación del ADP, donde, como su nombre lo dice, interviene el fósforo. Y para que esta fase para que se dé esta fase se necesita la ayuda de una enzima llamada sintetasa. Como en la primera fase se creaban movimientos gracias a la transportación de electrones, donde eso producía la energía, y esa energía también generó protones desde el estroma al interior del tilacoide, y el estroma es el líquido que baña a todos los tilacoides. Estos protones que se acumularon van a activar el ATP, sintetasa, y una vez que esté activada la enzima va a tomar una molécula de ADP y una de fosfato para así producir finalmente el ATP. Y por último está la fotorreducción, esta última etapa en la fase lumínica, donde la enzima llamada reductasa, debido a que va a reducir la NADP, esto debido a que los electrones que pierde el fotosistema 1 son ocupados para la síntesis, con lo que quiere decir que el NADP ganará los electrones para transformarse en poder reductor conocido como NADPH. Posteriormente está la fase oscura, que también es conocida como biosintética o asimilatoria. Esta es la segunda fase del proceso de fotosíntesis. En esta etapa se producen un cúmulo de reacciones que no necesitan de la luz solar y que convierten el dióxido de carbono en azúcares. La fase oscura de la fotosíntesis es un proceso complejo, donde el NADPH, la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato, y el ATP, el adenosín trifosfato, se usan para producir moléculas de carbohidratos. Y a diferencia de la fase luminosa, esto puede ocurrir con luz y en la oscuridad. Aquí, el adenosín trifosfato proporciona la energía, mientras que la nicotinamina adenina dinucleótido fosfato proporciona los electrones necesarios para fijar el dióxido de carbono en los carbohidratos. Por lo tanto, las reacciones oscuras no continuarán si las plantas son privadas de luz durante demasiado tiempo, ya que las reacciones iniciales del proceso dependen directamente de la absorción de la luz por parte de la planta. En esta fase está un proceso llamado fotorrespiración, que ocurre en la mesófilo de la hoja, en presencia de la luz y en donde la concentración del oxígeno es alta. Esto se trata de un error en el ciclo de Calvin, ya que lo más eficiente de la planta, desde el punto de vista energético, es la fijación del carbono. La fotorrespiración es el último proceso de la fotosíntesis y se basa en la utilización de oxígeno para producir dióxido de carbono. Durante este proceso, la planta consume la energía generada durante las anteriores fases de la fotosíntesis. La fotorrespiración aumenta en proporción a la temperatura del ambiente.
Cuanto más alta es la temperatura ambiental, mayor fotorrespiración hay. Si la fotorrespiración iguala a la fotosíntesis, el crecimiento de la planta se paraliza, por lo que la temperatura más favorable para la fijación del carbono respecto a la fotorrespiración es de 24 a 25 grados Celsius. Y si se añade dióxido de carbono, la temperatura ideal asciende hasta los 28 grados aproximadamente. La responsable de que todo este proceso suceda es una enzima denominada rubisco. Esta enzima fija el carbono durante la fase de la fotosíntesis, pero cuando la temperatura aumenta cambia su comportamiento, pasando a cumplir la función de una oxigenasa, es decir, deja de absorber carbono y comienza a capturar el oxígeno. En conclusión, se puede decir que la fotorrespiración se da sobre todo cuando hace calor y hay mucha humedad. Entonces, los estomas se cierran para evitar la transpiración y como resultado, el oxígeno formado en la fase luminosa se queda acumulado en los tejidos de la hoja y compite con el dióxido de carbono, afectando a la velocidad de fijación del carbono. Les voy a hablar sobre lo que es el ciclo de Calvin. Este es un proceso en los autótrofos para incorporar materia orgánica de la cual se alimentan. El ciclo de Calvin ocurre en el estroma de los cloroplastos, así como se puede ver en la imagen, y se divide en 3 etapas. Está la fijación del carbono, está la reducción y está la regeneración. En la primera etapa de la fijación del carbono, se cataliza una molécula de dióxido de carbono con una molécula de RVP, que es la ribosa 1,5 bifosfato de 5 carbonos. Estos dos son catalizados por una enzima que se apoda rubisco, que es la ribosa 1,5 bifosfato carboxilasa oxigenasa. Así es como se forma una molécula de 6 carbonos que luego se divide en 2 moléculas más. Estas 2 moléculas son de 3 fosfoglicerato y son de 3 carbonos cada molécula. Es por eso que se puede ver en la imagen que ahí está la molécula de RVP que se cataliza con el dióxido de carbono por medio de la enzima rubisco y se forma una molécula principal de 6 carbonos. Esta se pasa a dividir en 2 moléculas más de 3 fosfoglicerato. La siguiente etapa es de la reducción. En esta etapa, las 2 moléculas que teníamos de 3 fosfoglicerato toman la energía de 2 ATPs y 2 NADPH que se generaron durante la fase luminosa de la fotosíntesis y los pasan a convertir en moléculas G3P, que es el gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos, así como se puede ver en la imagen. Y la última etapa es de la regeneración. Bueno, en la etapa de la reducción se formaron 6 G3P en total, y de esas 6, una deja el ciclo y queda disponible para poder formar la glucosa. Y luego, con la energía del ATP, se vuelven a regenerar 3 moléculas de RVP a partir de las 5 restantes de G3P. Y así es como puede continuar el ciclo. En total, se deben de dar 6 vueltas en el ciclo de Calvin para poder producir una molécula de glucosa. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación sobre la fotosíntesis. ¡Feliz día!